Vamos ahora a leer la palabra del Señor en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, los filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2. Sí, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Estamos ya en este último domingo de año, y bien, pues para concluir este año que hemos pues ya transcurrido, pues creo que podemos volver nuestra mirada a este pasaje en Filipenses, este pasaje que nos enseña estas maravillas tan grandes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es algo en cierto modo especial porque hemos estado estas semanas siguiendo esta serie en cuanto a de mensajes acerca de la Iglesia, de la constitución de la Iglesia. Pero bueno, en el fondo tampoco es algo tan especial porque este pasaje lo que nos trata al final es de lo fundamental de nuestra fe, de lo fundamental de la fe de la Iglesia, que es acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es de lo que trata aquí este pasaje. Y también está la cuestión de las fechas, ¿verdad? Estamos en esas fechas en las cuales en la sociedad, ¿no?, tradicionalmente se celebran las Navidades. Pero siempre hay pues estos debates en estas fechas acerca de que si es lícito para nosotros el celebrarla o en qué sentido puede serlo. Pero dejando aparte esta cuestión de que sea lícito o en qué sentido pueda serlo, pues podemos ver lo que ocurre en la sociedad, lo que la gente hace al celebrar la Navidad, a la luz de lo que leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Ahí cuando Pablo está en Atenas, él se paseaba por la ciudad y encontró un templo que los atenienses habían dedicado al Dios no conocido, Y Pablo les dijo cuando les predicaba, al que vosotros adoráis sin conocerlo, ¿verdad? Pues es igual en este sentido la Navidad, porque así es Cristo para la gran mayoría de la gente, es un gran desconocido. Celebran la Navidad, pero no conocen a Cristo. Celebran su nacimiento, pero no conocen el sentido de este nacimiento de Cristo. Así que, dejando aparte toda la cuestión de villancicos, pesebres y comidas de Navidad, regalos y todas las cuestiones así alrededor pues de la Navidad, el hecho es que Cristo nació hace 2000 años. ¿Y cómo pues la gente debe comprender este nacimiento? Bien, pues si lo podemos resumir en una sola palabra, podemos resumir el significado de su nacimiento con la palabra encarnación. Encarnación. Con el nacimiento de Jesús, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. De ahí pues la palabra encarnación. Como dice también Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne.
Bien, pues este versículo que hemos leído aquí en Filipenses es uno de los pasajes más importantes de la Biblia que habla de ella, de esta encarnación. Hay otros, pero nos centramos en este. Y brevemente, pues, bueno, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es uno de los llamados escritos de prisión, llamado así porque, bueno, Pablo la escribió estando preso, seguramente en Roma, ¿no? Cuando él estaba preso, el periodo que estuvo preso, ¿no? Que vemos al final del libro de los Hechos. Entonces, bueno, a diferencia de otras cartas, la de los Filipenses, si la leemos nos damos cuenta que no hay problemas, no trata de problemas. Leemos otras cartas, por ejemplo, los Gálatas, o leemos la Primera de Corintios, u otras, y vemos que el apóstol Pablo está tratando con problemas que había en las iglesias y que él tenía que corregir. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí, pues, lo que encontramos es la preocupación de los filipenses por Pablo, que estaba preso, que le enviaron también incluso pues una ofrenda, y bien, pues él le está mostrando el apoyo, el reconocimiento de los filipenses al apóstol, y el apóstol su gratitud. Entonces es por eso por lo que muchas veces se conoce a esta carta como la epístola o la carta del amor, y también muchas veces se dice la carta del gozo. Aunque yo también creo que, personalmente, me parece que uno de los temas muy importantes de esta carta es el de la comunión fraternal, el de la comunión de los santos, el de la comunión que los cristianos tenemos los unos con los otros, ¿no? Y podemos entonces leerlo así, y os invito a hacerlo, que podamos leerlo con más tiempo en nuestras casas, pues teniendo en mente esta idea de la comunión de los santos como una de las claves de esta carta. Pero bien, este pasaje ya, pues fijándonos en él, vemos que se trata de una exhortación. Es un pasaje de exhortación de apóstol Pablo a los filipenses a la humildad, a que tengan humildad. Como dice en el versículo 3, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Les estaba entonces exhortando a que no fueran altivos, a que no se consideraran superiores a todos los demás. Y bien, pues entonces, por eso él les está presentando el ejemplo de Jesucristo. Los versículos del 5 en adelante que hemos leído es el ejemplo de Jesucristo. Bien, pues en esos versículos podríamos decir así, tal vez no sea una expresión del todo apropiada, pero en estos versículos del 5 al 11, aquí el apóstol Pablo está pues presentando, describiendo, podemos decir, el recorrido de Jesucristo en su encarnación. Vemos aquí primeramente su gloria divina, su gloria preexistente, es decir, que él tenía antes de nacer, antes de hacerse carne. Después su humillación como hombre durante toda su vida hasta su muerte, y después de su resurrección, su posterior exaltación en los cielos como el Señor de los señores y el Rey de los reyes, el nombre que es sobre todo nombre. Bien, pues en esta tarde vamos a centrarnos primeramente pues en estos dos primeros puntos, que es acerca de su gloria divina y también de su humillación, porque es lo que propiamente es su encarnación, es lo que propiamente es su vida, digamos, aquí en la tierra, su periodo de vida aquí en la tierra de Jesucristo, ¿no? Hasta su muerte, ¿no? Bien, pues ¿qué es lo que nos enseñan estos versículos? Pues en primer lugar nos enseñan dos verdades principales.
Y la primera de ellas es, pues, que Jesucristo, como Dios, poseía eternamente toda la gloria divina. Jesucristo, como Dios, poseía eternamente toda la gloria divina. Hay en la Escritura muchos pasajes que afirman explícitamente, claramente, que Jesucristo es Dios. Seguramente el más conocido es en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento, aunque también en el Antiguo Testamento hay textos como, por ejemplo, la profecía del profeta Isaías en el capítulo 9, cuando dice que el niño que va a nacer será Dios fuerte, será llamado Dios fuerte. Entonces, en Isaías capítulo 9, pero aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, es cuando hablan de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Claramente entonces, se llama a Jesucristo Dios. También hay otros pasajes importantes, como Romanos capítulo 9 y versículo 4. Y 5, cuando dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. También en en Tito, en el capítulo 2 y versículo 13, podemos leer ahí también: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces estos son pasajes que nos hablan claramente de Jesucristo, que es Dios. Pero este es otro pasaje que leemos aquí en Filipenses, dice que Él era en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Entonces, ¿cuál sería este significado de esta palabra forma? Podemos ver pues esta palabra forma de Dios, que se encuentra también en el versículo 7, cuando dice que Él tomó forma de siervo. Forma de siervo. Entonces, en el versículo 7 también ayuda a interpretar pues lo que dice en forma de Dios. Aquí pues en estos versículos se está hablando del estado, de la condición de Jesucristo, ¿verdad? Como Dios y también como hombre. De hecho nos encontramos aquí, versículo 8, estando en la condición, en el estado pues de hombre. Pero bueno, más concretamente, la palabra forma, pues significaría lo que tiene que ver con lo que es actuar como lo que uno es. Actuar conforme a lo que es de uno, lo que es propio a uno. ¿Qué es lo propio del siervo? Obedecer. ¿Qué es entonces lo propio del ser rey? Mandar. ¿Qué es entonces lo propio de Dios? Pues ser el soberano con mayúsculas. Es el que tiene la majestad suprema. Él es el Rey eterno que gobierna pues desde la eternidad sobre todas las cosas. Bien, pues Jesucristo, Él antes de encarnarse, Él estaba en la forma de Dios, ejerciendo por lo tanto su majestad y su soberanía como Dios. Cuando Dios creó al mundo, Jesucristo lo creó también. Y así nos dice en Juan capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces también nos dice pues en la palabra de Dios que Él gobierna sobre todas las cosas y ejerce la
la providencia. Y así en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así, por lo tanto, en Cristo como en Dios, que es, todos los hombres tienen su aliento, tienen su vida, su existencia. Cuando Dios se manifestaba también en el Antiguo Testamento, se manifestaba también en el Hijo. Primeramente, todas las apariciones del ángel de Jehová eran también manifestaciones del Hijo. O incluso cuando se manifestaba y los santos del Antiguo Testamento lo veían. Cuando Isaías estuvo en el templo y tuvo la visión de Dios, que nos dice Isaías capítulo 6, pues estuvo viendo la gloria de Jesucristo, como dice también Juan capítulo 12, versículo 41, que estas cosas dijo Isaías cuando vio la gloria de Jesucristo en el templo. Entonces fue el Hijo que, como Dios también, actuó en todas las páginas del Antiguo Testamento. Fue el Hijo, Jesucristo, quien sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, quien abrió el mar rojo en dos. Fue Jesucristo quien los introdujo en la tierra prometida. De hecho, vemos cómo antes estaba también Josué peleando con el ángel del Señor. Y cuando fueron por el desierto, también el Hijo le sustentaba con el maná. Y vemos en Juan 6, dice que Él era el verdadero maná del cielo, el verdadero pan de vida. Y también era la roca espiritual de la cual brotaban las aguas para que bebiera el pueblo. Así, por lo tanto, era el Hijo quien hablaba también por medio de su Espíritu, por medio de todos los profetas. Él los bendecía, Él los afirmaba y Él también enviaba sus castigos y sus juicios al pueblo. Bien, el texto nuestro continúa diciendo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, acerca de esta frase, hemos de estar comentando un poco acerca de la traducción sobre todo de esta frase, como cosa a que aferrarse. Esta cosa a que aferrarse traduce una sola palabra en griego que solamente ocurre aquí en este pasaje. Arpagmos. Y bien, en realidad esto que hemos leído, cosa a que aferrarse, se encuentra también en la mayoría de las traducciones modernas, pero originalmente era una sola palabra, ¿no? Esto es cosa que aferrarse, una especie de paráfrasis, es decir, una especie de explicación del texto, más que una traducción. Porque literalmente esta palabra proviene del verbo quitar, arrebatar, como cuando el mismo verbo que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 29, cuando dice que mis ovejas están de mi mano y nadie las puede quitar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Quitar, arrebatar. Entonces, en realidad significa, en muchas traducciones en otras lenguas, esto se traduce como robo. Y así se traducía también en el original de Reina Valera, rapiña, robo, en el sentido de robo. En 1909, la versión antigua traducía como usurpación. Usurpación. Y creo que es el sentido correcto del original. Entonces, la idea es que no estimó por usurpación o como usurpación el ser igual a Dios. El ser igual a Dios. No era una usurpación para Cristo ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera sido una criatura, ciertamente lo habría sido. En Isaías 42, versículo 8, allí leemos. 42, versículo 8, allí leemos: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no va a dar su gloria
a ninguna criatura. Por lo tanto, si Cristo no tenía como usurpación el ser igual a Dios, porque era igual a Dios, era porque Él era Dios. Él era Dios. Y así, por lo tanto, vemos aquí la importancia de creer, de confesar que Jesucristo es Dios y que es eternamente Dios y que es en todo igual al Padre. En todo igual al Padre. Entonces, si uno cree que Jesucristo, pero que Él no es Dios, sino que es una criatura, o un arcángel, o que Él es un Dios, no el Dios, sino un Dios, no se está creyendo en el Hijo verdadero. Incluso si uno cree que Él fue un profeta, el mayor profeta que ha habido entre los hombres, pero que fue solamente eso, un hombre, un profeta, y que pues Dios lo adoptó de una manera especial como hijo a lo largo de su vida, por medio del bautismo o en otro momento de su vida, pues entonces no se está creyendo en el Hijo de Dios verdadero. Entonces, no solamente hay que creer verdaderamente, hay que creer con una fe verdadera, no solamente con una fe que dice la palabra muerta, es decir, que eso no se traduce en nada en nuestra vida. Hay que creer en una fe que obra por el amor en nuestra vida. Pero además es que hay que creer en el Jesús verdadero, en el Cristo verdadero. Y un fallo en este punto no es pequeño, porque de Él depende la salvación. Porque ¿cómo vamos a ser salvos creyendo en un Cristo falso? ¿Cómo vamos a ser salvos creyendo en un Cristo falso? Entonces es la gran importancia de mantener esto. Jesucristo es Dios, era Dios, Él tenía toda la gloria como Dios, porque era en todo igual a Dios. Bien, esta era pues la primera gran enseñanza acerca de Él en este texto. Pasamos a ver ahora la segunda y vemos que dice que Cristo se rebajó hasta lo sumo, hasta lo máximo como hombre. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, o sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Él se despojó, dice. Literalmente, la palabra del original es se vació. La versión antigua de 1909 tenía se anonadó, que significa pues hacerse nada, reducirse a la nada. Es en plan figurado, ¿verdad? Porque el sentido aquí no es que se vaciara a sí mismo o se redujera a la nada realmente. Hay algunos que lo entienden así. Hay algunos aquí que piensan, son aquellos que hablan de kenosis de Dios o kenosis del Hijo, que Él, al hacerse hombre, pues se vació de todos sus atributos como Dios, de la omnisciencia, de que lo conoce todo, de la omnipresencia, que está en todas partes, de la inmensidad, que no lo puede contener el universo, todos los atributos propios e infinitos, ¿verdad? Incomunicables de la divinidad. Pero realmente eso es imposible, porque es imposible que Dios pues pusiera de lado o vaciara sus atributos como Dios sin vaciar al mismo tiempo su ser, porque no se puede separar los atributos del ser de Dios. El atributo de la bondad de Dios es que Dios es bueno. Así, por lo tanto, Él no pudo vaciar sus atributos, porque eso sería vaciar su mismo ser, lo cual nunca puede ser. Entonces es evidente que esto no tiene este significado aquí. ¿Qué es lo que significa entonces? Pues sencillamente que no apareció con toda su gloria, con toda su majestad divina. En el templo, pues Isaías vio a Dios, vio a Jesucristo, vio su gloria y vio a los ángeles que estaban delante de él, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
toda la tierra está llena de su gloria, y con 2 alas se cubrían los ojos, y con 2 alas se cubrían los pies, en señal de completa reverencia delante de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo. Bien, pues entonces Él se hizo hombre, Él tomó una naturaleza humana, con un cuerpo humano, lo tomó como suyo propio, era suyo, y entonces al hacerse hombre, ¿qué era lo que los demás hombres veían? Pues veían a un simple hombre, a un mero hombre, para ellos, aunque era el Señor de la gloria, porque Él no dejó nunca de ser Dios. Pero su majestad como Dios estaba velada ante los ojos de todos por su humanidad, Y esto es lo que viene entonces a decir con lo que sigue, cuando dice que Él tomó también la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él pues no se presentó a los hombres como el Señor soberano, el Dios eterno, que lo era, sino como un siervo. ¿Y qué significa esto de siervo? Pues fijémonos, la frase siguiente dice, hecho semejante a los hombres, lo cual pues ayuda también a interpretarlo. Entonces vemos que lo propio de los hombres es ser siervos. Pensamos que no, que los hombres son libres. La manera de pensar hoy en día es que somos libres y ya no es solamente aquí en la sociedad, entre unos y otros, la libertad civil, sino sobre todo también para con Dios. Que no estoy obligado yo a creer o a obedecer a Dios, a no ser que yo crea, a no ser que yo quiera, a no ser que yo pues libremente pues así lo decida. Entonces, fijémonos, no es así. Lo propio del hombre no es el ser Señor. Lo propio del hombre no es ser Dios, es el ser siervo y someterse y obedecer. Y solamente pues, o se puede obedecer y someterse uno a Dios, o se puede someter y obedecer al diablo. Y ahí está la raíz de la cuestión, porque la raíz del pecado y la raíz de todos los males, ¿cuál fue? El querer saltarse pues de todo esto. Adán pues escuchó la mentira del diablo, que le dijo, mira, tú si desobedeces a Dios, serás como Dios. Tú serás como Dios. Entonces, era la idea, ser libre, no someterse a Dios y llegar a ser como Él. Pero en realidad lo que hizo fue hacerlo todavía más esclavo del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte entró por Adán y se ha extendido a todos los hombres. Y los hombres no son libres, sino que están presos y sujetos a infinidad de esclavitudes en esta vida. Entonces, fijémonos, todo pensamiento que le dice a los hombres, tú eres libre para con Dios, ¿no? Eso es un pensamiento diabólico. Es un pensamiento diabólico. Entonces, se le tiene que decir a la gente, bueno, tú, ¿qué es lo que prefieres? ¿No? ¿Someterte a Dios, que es quien te dice la verdad, o someterte al diablo que te está diciendo las mentiras, ¿no? Pero en tu vida vas a estar siempre sometido a alguien. Bien, pues esto y lo que dice a continuación en el versículo 8 concluye este pensamiento diciendo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La vida de Jesucristo en esta tierra fue una vida de humillación. Dice, estando en la condición de hombre, entonces aquí está refiriéndose sobre todo a su naturaleza humana, esa naturaleza humana que el Hijo Jesucristo tomó para sí, asumió como suya, pero fue en su carne, en su naturaleza humana principalmente, que se humilló. Al hacerlo también fue toda la persona de Cristo, que es también divina, por supuesto. Es entonces, porque la naturaleza humana no va por su cuenta, por así decirlo, sino que es siempre unida a la persona de Cristo. Entonces, pues, pertenece a toda la persona de Cristo, pero fue sobre todo
en la naturaleza humana, en la humanidad de Jesucristo, que Él se humilló. Entonces, en la humanidad, Él se humilló desde ya el mismo principio, ya en su nacimiento, ¿verdad? En vez de nacer en un palacio, que es lo que le correspondía, por ser el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, Él nació en un establo, ¿verdad? Y allí con animales, ¿no? Qué condiciones más terribles eran para nacer. En vez de nacer de una familia de reyes, porque Él lo era, y además era también de la familia hijo de David, Él pues era hijo, según los hombres pensaban, de un carpintero. En vez de nacer y de vivir allí en Jerusalén, que era pues el lugar, el centro, la capital religiosa, con el templo, ¿verdad?, el centro del poder político y económico, Él allá se fue a vivir a una aldea, a una pequeña aldea de Galilea, ¿no?, despreciada, que dirían, ¿no?, de Galilea puede salir algo bueno. En vez de quedarse pues allí enseñando en el templo la palabra con su gran sabiduría, como ocurrió solamente un día cuando tuvo 14 años, cuando él se perdió y estuvo en el templo enseñando y todo el mundo estaba admirado de su sabiduría, pues él se quedó callado hasta cumplir los 30 años, sin que nadie supiera de él. En vez de estar con la gente importante del país, ¿verdad?, con la gente pues que tenía también influencia, prestigio, poder, él pues estuvo rodeado de pescadores y de la gente más común del pueblo. En vez de que lo recibieran su mensaje, pues la gente religiosa, la gente justa, la gente pues piadosa, quienes recibieron su mensaje, pues los publicanos, los pecadores, las prostitutas fueron los que recibieron su mensaje. En vez de vivir pues en palacio de príncipes y con todas las comodidades, él decía que no tenía dónde recostar la cabeza y vivía de lo que la gente le compartía. Entonces, fijémonos, ¿no?, entre los hombres, ¿no?, a veces pues se tiene que soportar contrariedades, a veces no salen las cosas como están previstas, a veces pues nos salen dificultades y lo soportamos entre los hombres. ¿Pero con qué? Con la idea de que algún día esto se acabará, algún día vamos a salir abundancia, esto podrá llegar a mejorar, esto solamente será por un tiempo. Pero fijémonos que no fue así con Jesucristo. Jesucristo no tenía esta posibilidad de con el futuro mejorar. Toda su vida, hasta el fin, fue esta vida de humillación hasta su muerte. Se humilló hasta la muerte. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, haciéndose obediente, dice aquí pues Pablo. Entonces Cristo estuvo obedeciendo perfectamente sin transgredir un solo mandamiento del Padre a lo largo de toda su vida, pero aquí está sobre todo refiriéndose al mandamiento concreto del propósito del Padre. ¿Con qué propósito lo envió el Padre al mundo? Pues leemos en Juan capítulo 10 y versículo 18, versículo 17 también: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento de poner su vida para después volverla a tomar. El mandamiento pues de no venir aquí a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el mandamiento que recibió del Padre. Y ese mandamiento, por lo tanto, lo llevaba directamente a la muerte. A la muerte, dice, de cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué tenía que ser además una muerte de cruz? ¿Qué tenía de tan especial esta muerte de cruz? Pues esta muerte de cruz era una muerte que la Escritura le guardaba una maldición, porque leemos en Gálatas capítulo 3 y versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo él que es colgado en un madero. Entonces Cristo murió para recibir esta maldición, para hacerse él mismo maldición.
como vemos el versículo 10 un poco más adelante, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así de esta manera, todos los hombres están bajo la maldición de la ley, pero el Padre quiso enviar al Hijo para que Él entregara su vida por medio de la muerte, pero además la muerte de cruz, para librar perfectamente al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo que el Padre daba al Hijo. Librarlo de todo, hasta de la maldición de la ley, la condenación del pecado, la paga del pecado, la muerte, el castigo del pecado. Todo lo tomó Jesucristo al morir en la cruz. Entonces con su muerte Él ha hecho la reconciliación. Los hombres no se tienen que reconciliar, Él ya la ha hecho para su pueblo. Así pues, los hombres pueden recibirla, apropiarse por la fe, con una fe que se apoya en Dios, en las promesas de Dios y sobre todo en Jesucristo, en su mérito, en su obra, confiando y apoyándose uno solamente en Él. Bien, pues esto es el sentido de la encarnación, ¿verdad? Cristo es el único de entre los hombres que nació con este propósito: nacer para morir, nacer para hacerse maldición por el pecado. Y este es el sentido que muchas veces siempre se pasa por alto, ¿verdad? En cuanto se habla del nacimiento de Jesús y de la encarnación. Si se habla pues de la encarnación o del sentido de la Navidad, dice que habla pues en tiernas palabras de la Navidad, de una visión edulcorada de la Navidad, como el tiempo de la paz, la unidad y del amor de la raza humana. Pues todo esto pues no toma en cuenta el verdadero sentido de la encarnación, del nacimiento de Cristo, que Él se hizo hombre para dar su vida por el pecado, para recibir la maldición del pecado. Y bien, pues aquí se cierra la encarnación de Jesucristo en este mundo. Después Él resucitó y tiene un cuerpo glorificado, pero el cuerpo glorificado de Jesús no está aquí en la tierra, está en los cielos. Así, por lo tanto, su vida en la tierra fue esto: una vida en la que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, pues su vida en la tierra fue esto: humillación. Su vida en la tierra fue sumisión al Padre, obediencia, renuncia, muerte. Entonces nosotros, hermanos, no hemos de esperar en esta vida otra cosa si seguimos las pisadas del Maestro, de gozar de aquí de las glorias, de gozar de aquí de los triunfos, ¿no? Que nos reciban en todos los lugares con las puertas abiertas de par en par, que nos digan pues de todo tipo de loas y de alabanzas por el hecho de ser cristianos. Nos dice la Escritura, Jesús mismo: bástale al siervo ser como su Señor. Que nos baste a nosotros ser como su Señor, como nuestro Señor. Si Él anduvo así, nosotros hemos de andar como Él anduvo, si permanecemos en Cristo, ¿verdad? Y este es el precio a pagar para ser el discípulo de Jesús. Él mismo dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿lo hacemos, hermanos? Hemos de pagar el precio, tomar la cruz del Señor cada día y andar todos los días de nuestra vida bajo la cruz. Ahora pues, despreciados y desechados como Él lo fue, pero sabemos que también hemos de participar de su gloria y de su triunfo. Sabemos de que si ahora sufrimos, nos dice 2 Timoteo 2:12, si ahora sufrimos, sabemos que reinaremos con Él.
Y ahora pues estamos presa de dificultades y presa también de tribulaciones. Pero nos dice también en Colosenses 3, versículo 4, que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Y recibiremos entonces una corona incorruptible de gloria para toda la eternidad. Que así sea. Amén. Oramos al Señor. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra porque tú en tu amor que nos tuviste, enviaste a tu Hijo al mundo con este propósito de redimirnos de la maldición de la ley, haciéndolo a Él también, pues tomar esta maldición, Señor, sobre sí. Pero sabemos, Señor, que eso fue para redimirnos, para comprarnos, Señor, para pagar el precio, para redimirnos, Señor, para ti, para comprarnos para ti. Y Señor, pues te damos la gloria y la honra porque el Hijo Eterno, Jesucristo, Él se hizo hombre. Él pues veló su majestad ante todos los hombres. Él pues se hizo obediente, humillándose a sí mismo diariamente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mostrándonos también sus pisadas para que andemos en ellas. Gracias pues porque nos has redimido. Ayúdanos entonces a tomar esta cruz cada día y perseverar, Señor, con ella hasta el fin, Señor, sabiendo que de ti recibiremos las fuerzas para hacerlo y aún, Señor, también nos aligerarás también la carga porque tú no nos vas a dar mayores cargas de las que podamos nosotros resistir, sino que tú nos darás siempre la salida para que podamos, Señor, continuar adelante. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, también por esta esperanza de que nosotros, el Señor, hemos de estar un día reinando con Cristo para siempre, Señor, juntamente con Él, participando de su gloria, que ahora llena todos los cielos. Señor Dios, te damos a ti la gloria y la honra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.